Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. 1 Timoteo 2:5. Porque hay, ¿cuántos? Un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oremos. Dios Padre, ha sido leída esta porción de las Escrituras. Iremos, Señor, a estudiar la confesión de fe. Te suplicamos que nuestros corazones puedan abrirse a entender sabiduría, a entender, Señor, la importancia que es profundizar en las Sagradas Escrituras. Comenzamos, Señor, el estudio aquí con Tauto, Señor. Y por amor de tu nombre te suplicamos y te rogamos que nos des esa sabiduría que nos permita profundizar y entender más acerca de ti. Te ruego que nuestro entendimiento, Señor, pueda estar abierto a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Favor de tomar asiento. La confesión de fe en el capítulo 8, que tiene por título de Cristo como mediador. De Cristo, perdón, el mediador. Y ese es el texto que hemos leído en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. ¿Y qué dice la Escritura? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Alguien entiende lo que la palabra mediador significa? ¿Qué significa? Alguien que interviene con un abogado, por ejemplo, es un mediador Intercede. entre los jueces y los acusados. Un mediador que intercede por... Intercede, sí, un intercesor. Está muy bien la respuesta. La palabra mediador viene del griego mesistes eimi. Esa es la palabra original en la Biblia que se habla de mediador. Es mesistes eimi, que significa, es una palabra compuesta, medio, iris. Y eso se traduce, como dijo el hermano Claudio, intermediario. O como la hermana Josefina siempre intenta decir, como un árbitro o un reconciliador. ¿Un abogado? Sí. Pero apunta más esto a reconciliar. Amén. Un mediador, y ya hemos visto, ¿cierto?, que el gobierno promueve, ¿cierto?, lo que son las mediaciones familiares. ¿Y qué intenta el mediador? No separar a las personas, sino hacer lo posible de reconciliarlas. Entonces, cuando decimos que Jesucristo es el único mediador, estamos diciendo que Él es el único que puede reconciliarnos con el Padre. Amén. Cuando los escritores de la confesión se enfocaron en esto, ellos apuntaron a una cosa. El Papa decía que Jesucristo le había dejado a él la autoridad de mediar por el pueblo, ¿cierto? Porque el Papa se cree con la capacidad de mediar, ser un mediador entre Dios y los hombres. Ese es uno de los títulos que el Papa tiene, ¿no? Que dice la Escritura, el único mediador entre Dios y los hombres, el único que puede reconciliarnos es Jesucristo. Amén. Porque si yo le dijera ahora, yo te absuelvo, ¿cierto? Cuando usted va a la confesión y le dice, yo te absuelvo, ¿qué está diciendo? Yo tengo la capacidad de ser un reconciliador. Yo te puedo reconciliar a ti con Dios. No. El único que nos puede reconciliar, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, este párrafo, hoy estudiaremos el párrafo 9 y el párrafo 10 de la confesión. Si en algún momento usted tiene la oportunidad de adquirir esta confesión de fe, va a ser de gran ayuda. Es una confesión de fe comentada acerca, ¿cierto?, de lo que creemos como iglesia. Aquí está contenido, está sistematizado la mayor cantidad de cosas que creemos nosotros como iglesia bautista confesional. Y dice el párrafo 9, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es, en primer lugar, propio de Cristo. Entonces, este oficio de mediador, ¿a quién le pertenece? A Cristo. Eso es lo que nos dice la confesión, sacando la conclusión de 1 Timoteo 2, 5. Porque hay un solo reconciliador, podríamos traducirlo. Hay un solo reconciliador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y cómo nos reconcilia? El cual se dio a sí mismo el rescate por todos. ¿Por qué Él es el único reconciliador? ¿Por qué Él es el único mediador? Porque Él es el que se entregó por nosotros.
Un pastor no tiene la autoridad de reconciliarlo con Dios, o el Papa no tiene la autoridad, el único que lo puede reconciliar con Dios es Jesucristo. Porque hay otro Salvador, no hay otro Salvador. La Escritura es clara en decir que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, si hemos pecado, ¿a qué debemos recurrir? A Jesucristo. En la oración, ¿a qué debemos recurrir? Jesucristo. Porque si podríamos decir una definición de evangelio, sería Jesucristo. ¿Por qué la definición de evangelio? Porque Jesucristo es nuestra salvación. Y cuando hablamos de Jesucristo, no solamente estamos hablando de su nombre, sino que estamos hablando de quién es Él, el Hijo de Dios, aquel que murió y se entregó por nosotros, aquel que vivió una vida perfecta. Por eso Él es el único mediador, porque Él es el único perfecto. Entonces eso quiere decir que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, cuando ponemos nuestra fe en la perfección de Cristo, toda su pureza por la fe nos es transferida y todos nuestros pecados han sido cargados sobre Él. La vida del cristiano es una vida de constante fe y arrepentimiento. Fe porque confiamos en Cristo como nuestro único Salvador y Señor. Y arrepentimiento porque confesamos nuestras faltas delante de Él y reconocemos la urgente necesidad que tenemos de un Salvador. Entonces, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio de Cristo. ¿Quién es? Y aquí podemos decir que se nombran los tres oficios de Cristo. Para aquellos que van un poquitito más adelantados en lo que es el discipulado. ¿Cuáles son los tres oficios de Cristo? Sacerdote, rey y profeta. Profeta. Muy bien, hermana Yara. Esos son los tres oficios de Cristo. ¿Cuál sería? Sacerdote, rey y profeta. Eso es lo que usted va a poder ir encontrando en la Sagrada Escritura. Va a poder entender que estos oficios son necesarios que en Cristo se cumpliesen. Los pactos tienen un mediador. ¿Quién era el mediador del antiguo pacto? ¿De acuerdo? Uno de los hombres que más se repite en el Antiguo Testamento. No. ¿Quién fue el mediador del antiguo pacto? Abraham, pero propiamente tal, de los 10 mandamientos. Moisés fue, cierto, el mediador del antiguo pacto, pero para el nuevo pacto se necesitaba de un mejor mediador, y ese mediador es Cristo. Mire, veamos lo que dice la palabra del Señor en primer lugar, ¿cierto? Como profeta. El Señor Jesucristo debía ser como profeta. Mire, vamos a Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 28:15. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, ¿cuál es la promesa aquí? ¿Cuál tendría que ser la promesa hablando de Jesucristo? De Jesucristo, ¿cierto? Que le iba a levantar un profeta como yo, dice Moisés. ¿Por qué Moisés era un mediador? Y aquí citó la misma parte que anteriormente había dicho. ¿Qué es lo que cuando la ley era citada? ¿Qué es lo que no quería el pueblo? ¿Se acuerdan? Cuando la ley... No querían que Dios hable a ellos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Un mediador. Un mediador. Y ese mediador fue del antiguo pacto Moisés. Porque ellos no podían resistir. No podían resistir ese juicio de Dios. No podían resistirlo. Entonces se necesitó de un mediador. ¿Se acuerdan cuando decía? El Señor le dijo: yo te destruyo este pueblo,
y tú digas, hago otro pueblo. ¿Y qué él dice? No. ¿Qué es lo que es? Un mediador. Entonces él le dice, yo voy a levantar un profeta como tú. Y él va a hablar a sus hermanos. ¿Está bien lo que ellos dijeron? Sí, está súper bien lo que ellos dijeron. Entonces vemos esa necesidad de profeta. Por eso en la primera de Juan, en el capítulo 4, en aquella conversación que el Señor tiene con la mujer samaritana, el Señor le dice algo a esa mujer, ¿cierto? Le dice, ella le dice, ve por tu marido. El Señor le dice, ve por tu marido. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice ella? Tenía 5 maridos. Pero antes de eso le dice ella, yo no tengo marido. Y le dice, bien has dicho. ¿Cierto? ¿Y qué le dijo ella? Una de las cosas, porque 5 maridos has tenido, le dijo, y el que tiene ahora no es tu marido. ¿Y qué dice ella? Señor, me parece que tú eres profeta, ¿cierto? ¿Por qué Juan quiso dejar eso? Porque quiere dejarlo en evidencia que Jesucristo es profeta. Uno de sus oficios, uno de sus trabajos es profeta. Porque en los evangelios se deja súper claro que él venía a revelar cosas escondidas desde antes de los siglos. ¿Por qué? Ve cómo ahí uno va juntando todas esas cosas que los evangelios intentan probar con el Antiguo Testamento, intentan probar que Jesucristo cumple con estos 3 oficios. Profeta, Israel. Muy bien. Sacerdote. Vamos al Salmo 110. Salmo 110. Verso 4. Dice así el Salmo 110, verso 4. Dice así la Escritura. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En las Escrituras, ¿cuándo aparece Melquisedec? ¿Se acuerdan? De todas estas son pistas que nosotros leímos antes. No, mucho antes de Melquisedec. En Génesis, muy bien. ¿Y a quién se le aparece? A Abraham. Se le aparece. Se le parece a Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Le da los tiempos de todo. Reconoce que él es mayor. Y reconoce que él es el sacerdote del Dios vivo. ¿Entiendes? Por eso uno entiende que los sacerdotes del pacto, del antiguo pacto, ¿quién eran? ¿Qué tribu eran los sacerdotes del antiguo pacto? Los levitas. Exactamente. Ellos el sacerdote y el sumo sacerdote de la casa de Aarón, pero obviamente pertenecían a Leví. Pero no se podía levantar a alguien según el sacerdocio levítico, ya que ellos morían y después se levantaba otro. Morían y se levantaba otro. Y también ellos debían ofrecer, según el libro levítico, por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. Entonces el Señor Jesucristo, para levantarse, debía levantarse según el orden de Melquisedec, porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Por eso dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto lo dijo el Señor y no se arrepentirá. ¿Por qué está diciendo eso? Porque si el Señor levanta un sumo sacerdote eterno, eso quiere decir que los que son salvos por Él nunca pueden perder su salvación. Porque Él continuamente, ¿cierto? Que diga, no continuamente, sino que su sacrificio alcanza para pagar todos los pecados de aquellos que Él ha redimido. Entonces el sacerdote tiene esa capacidad de ofrecer perfectamente este sacrificio, no en un templo hecho de manos, sino frente a Dios. Entonces el Señor Jesucristo no solo era profeta, sino también era sacerdote. Veamos lo que dice Hebreos 7. Libro de Hebreos. Hebreos 7. 7.
Por eso es bueno prestar atención al Antiguo Testamento, porque ahí... Hebreos 7, 7:1. Miren lo que dice. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a ¿quién? A Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los tiempos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Saltémonos al verso 10. Dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no que fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario que ella también cambie. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque lo manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de la vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué no puede colocar a un levita? Porque los levitas son imperfectos, como nosotros, somos seres humanos, con el pecado original. Pero la diferencia es que el Señor Jesucristo no tenía pecado original. Era un ser humano, ¿sí? 100% Dios y 100% hombre, pero Él no tenía pecado. Él no tenía pecado. Y lo otro, que los sacerdotes levitas ministraban de acuerdo a la descendencia. Pero el que viene según el orden de Melquisedec bajo la vida indestructible. ¿Qué quiere decir eso? Si el Señor Jesucristo es sacerdote eterno, eso quiere decir que nuestra salvación está asegurada. ¿Está asegurada en qué? En Cristo. Somos sacerdotes de los bienes veniderios. En Cristo está segura nuestra esperanza, nuestra salvación, nuestra redención, porque Él jamás pecó. Nunca lo hará. Tercero, el oficio de rey. Cuando estudiamos los pactos, en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12, Dios le hizo una promesa a David. Y le hizo una promesa de que de la casa de David, de la descendencia de David, levantaría al nuevo rey de toda la tierra. Lo levantaría de la casa de David. Pero ¿qué pasa? Nace Salomón, empiezan a nacer otros reyes y al final llega el punto que la descendencia de David como que queda sin el reinado. Pero Amós había profetizado algo. Y es que se iba a levantar el altar caído de David. El tabernáculo caído de David. Se iba a levantar. Es decir, ese reinado iba a reaparecer. ¿Y con quién reaparece? Con Cristo. En los tiempos de Jesús, ¿estaba reinando alguien de la tribu de Judá? No. Estaba reinando Herodes. Y Herodes no era de Judá. Por eso cuando los reyes magos vinieron, ¿qué es lo que ellos decían? Que venían a ver al rey. ¿Y por qué Herodes se enoja? Porque él sabe que el lugar que él está no le corresponde. Por eso tiene miedo del verdadero rey que viene según ese linaje. ¿Entiende cómo toda la historia va cobrando sentido? Porque Él es el rey de todas las cosas, el Señor Jesucristo, no Herodes. Y ahí se cumple la descendencia, ahí se cumple lo dicho por Amós, porque se levanta la descendencia. Porque del linaje de David, tanto por la descendencia de María, como la descendencia de José, llegan a David. Porque si usted ve las dos genealogías, la de Mateo y la de Lucas, una
es de María y la otra es de José. Entonces las dos genealogías se juntan y llegan a que de David iba a venir el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12 en adelante, se ve aquel que viene en ese caballo, que tenía en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Pero qué decía en su muslo y en su vestidura? Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, estos tres oficios, ¿en quién se cumplen? En Cristo. Estos tres oficios se cumplen en Cristo y tienen un propósito que lo vamos a ir viendo más adelante. Porque si eres profeta, ¿por qué se necesita? ¿Qué es lo que hace un profeta? Nos muestra las cosas ocultas de Dios. Y nuestro pecado ha cegado nuestro entendimiento. Pero Dios como profeta, ¿qué ha venido a hacer? Abrir el entendimiento. ¿Se acuerdan de lo que hizo con los discípulos? Y dice, y se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando lleguen los evangelios se van a dar cuenta. Y se les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura, como profeta. Yo a los demás le hablo en parábolas, pero a ustedes yo les digo cómo son las cosas. Profeta. Sacerdote. Nosotros podemos ser salvos por nuestro propio obra solamente por el sacerdocio de Cristo. Él es el sacerdote y él es el sacrificio de Cristo. Entonces nuestra salvación no depende de nosotros, está asegurada en quién. En Cristo. ¿Y qué significa que Él sea Rey? ¿Por qué se necesita para la salvación que Cristo tenga el oficio de Rey? Porque si Él es quien gobierna soberanamente sobre encima de todas las cosas, eso quiere decir que ¿quién nos puede quitar la salvación? Si Él es el dueño y el heredero de todo, tiene toda la autoridad, como se dice en Mateo 28, toda autoridad, Mateo 28 y 18, toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. ¿Y qué dice? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he dicho. ¿Por qué tienes autoridad ahora? Vayan, yo soy el dueño de todo. Eso es lo que dice la otra palabra. Yo soy el dueño de todo, vayan. Vayan. Entonces la iglesia debe estar en una posición de defensa o ataque. ¿Cómo debe estar la iglesia? Porque si estamos en una posición de nosotros nos estamos atrincherados aquí, el Señor dice, vayan y prediquen mi evangelio. A toda la nación, ataque. Por eso ese texto que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, muchos al no profundizar en la exégesis, es decir, extraer del texto lo que el texto quiere decir, en no tener una correcta hermenéutica, es decir, interpretación de la Biblia, ellos piensan las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces quiere decir que yo estoy escondido aquí y el infierno, como el diablo, todos esos quieren destruir esta puerta y venir y matarme, como que yo estoy resistiendo. No, las puertas del infierno no prevalecerán. Las puertas del Hades eran esas puertas grandes que tenían los castillos. Y que cuando usted iba a saltar esos castillos, usted venía con esos palos. ¿Se fija que en las películas mostraban unos palos grandes que le dan a las puertas? Entonces la iglesia es eso, las puertas del Hades no pueden prevalecer. ¿Qué quiere decir? La roca aquí no nos va a poder ganar. No nos puede ganar, ¿cierto? La oposición del gobierno no nos puede ganar. Nosotros tenemos que seguir adelante por medio de la palabra de Dios, porque el Señor nos prometió, las puertas del Hades no van a permanecer cerradas, es la paz. Entonces la iglesia no está en una posición de defensa, está en una posición de ataque, porque el Señor es el rey de todas las cosas. Él ya es dueño de todo. Solo que Él, cuando venga por segunda vez, Él vendrá a instaurar su reino. Hará visible lo invisible. Porque por ahora estamos en el reino invisible, pero prontamente será visible. Por eso necesitamos de este oficio. Sigue la confesión y dice, y no puede, ya sea parcial o totalmente, ser transferido de él a ningún otro. Es decir, este oficio de mediador, Dios no lo puede transferirse a la otra persona. Es decir, el Papa no tiene su oficio. Él dice, no, el Señor se lo entregó a Pedro y Pedro me lo entregó a mí. No, ellos no tienen. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Luego dice, pero María es co-mediadora. No sé si usted ha escuchado. ¿Por qué ellos rezan a María?
Porque dicen que María también es una intercesora. ¿Y saben por qué la buscan? Porque dicen que ella tiene corazón de madre. ¿Se explica? Es como que dijeran, no, yo no me voy a acercar al Padre porque es muy duro, me voy a acercar a la madre. Por eso a ellos lo hacen, por eso es que ellos lo ven por ese lado. Porque ella como tiene corazón de madre, ella puede decirle al Padre, a Jesucristo, le puede decir. Pero no es así, amado. Por eso nosotros nos oramos a María, porque el único mediador, el único que nos reconcilia, ¿quién es? Jesucristo. ¿Por qué no oramos a los santos? Porque el único que nos reconcilia, ¿quién? Jesucristo. Por eso en la confesión se fue enfocada, por eso es de 1689, donde el papado estaba ahí. No, pero la doctrina no, la doctrina dice que no, él no es, él es un impostor, él es el anticristo, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es un absoluto, el único es un absoluto. Esto atestigua que ningún líder religioso ni ninguna persona de esta tierra puede usurpar este oficio de Cristo. No hay otro reconciliador. Eso con los hermanos que van un poquitito ahí más adelantado, estamos viendo los 5 puntos de las doctrinas de la gracia. Ahora vamos a entrar a los 5 solas. ¿Y eso qué dice? ¿Qué nos quiere mostrar? Si no hay otro reconciliador, eso quiere decir que es solo Cristo. ¿Entiendes? Eso, sola fide, sola gracia, solo Cristo, solo la gloria a Dios, solo fe. ¿Entiendes? Porque no es la fe y algo más, no es Cristo y María. ¿Entiendes? Solo Cristo es el único mediador, solo Cristo es el único salvador para nosotros. No hay otro. A eso se refería el párrafo 10 el 9 de esta confesión. Ahora vamos al párrafo 10, que profundiza un poco más acerca de los oficios de Cristo. Y dice así el párrafo 10 de la confesión, de la doctrina, dice: este número, es decir, estos 3 oficios, porque 3 serían un número, este número y orden de oficios es necesario, ya que por ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. ¿Por qué necesitamos a Cristo con el oficio de profeta? Por nuestra ignorancia. Porque nosotros no conocemos todas las cosas. Porque nosotros somos tardos para oír. Somos duros para entender muchas veces. Entonces, se necesita del Señor Jesucristo con su oficio de profeta. Mire, vamos a San Juan 1. San Juan 1:18. San Juan 1:18 dice así la maravillosa palabra de Dios. San Juan 1:18. San Juan 1:18 dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por eso es el oficio de profeta, porque ¿quién da a conocer al Padre? ¿Quién lo dio a conocer? El Hijo. ¿Qué es lo que hacían los profetas? Daban a conocer la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque ¿cómo decían los profetas cuando se paraban? ¿Cómo decían? Yo les voy a decir esto, ¿eso decían? No. ¿Qué decían? ¿Cómo separaron los profetas de decir una profecía? Así ha dicho Jehová. ¿Entiendes? Ellos revelan la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo no solo revela la voluntad de Dios Padre, sino que también lo da a conocer. Da a conocer quién es Dios. Por eso necesitamos el oficio de profeta, porque somos ignorantes muchas veces, somos duros. Pero cuando el Señor Jesucristo nos clarifica las cosas, entendemos. Por eso necesitamos de su oficio de profeta. Y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestro servicio, necesitamos su oficio de sacerdote. ¿Cómo somos nosotros en nuestro servicio de Dios? Somos imperfectos.
no cumplimos a cabalidad las cosas. ¿Cómo está nuestra relación con Dios antes de estar en Cristo? Está airado. Nuestra relación con Cristo está cortada. Pero por medio de su oficio de sacerdote somos acercados a Dios. Amén. Somos perfeccionados por medio de su Espíritu Santo. Y su sacrificio nos declara justos. Entonces, si somos justos, ahora lo somos por medio del Hijo de Dios. Por medio del Hijo de Dios. Ahora cuando Dios Padre nos mira, no nos mira a nosotros, nos mira a través de ¿qué? A través de Cristo. Piense en Egipto, cuando vino ese ángel. ¿Y qué hizo? Empezó a matar a los primogénitos. ¿Qué libró a los israelitas de la muerte de sus hijos? ¿Qué lo libró? La sangre que debía estar ¿dónde? Aquí debía una brochita de dejar sangre. Y cuando venía, no pasaba. Pasaba el lazo. Es lo mismo ahora. Por medio de Cristo, el juicio no viene a nosotros, porque aquí mira, la sangre. Pero obviamente esto, cuando digo la sangre, estoy hablando de ese líquido. Estoy hablando del sacrificio. Amén. Ese es el punto. Porque si no entendemos esto, ¿qué vamos a decir? Como dicen algunos, Señor, cúbreme con tu sangre. Sacrificado que algunos dicen, cúbreme con tu sangre. Pero recuerde que esto es algo profundo. La sangre de Cristo significa el sacrificio. Eso significa. Pero no como que la sangre es como algo mitológico o sensorial, que yo me voy a echar como la sangre, no va a pasar nada, no. Yo, estando en Cristo, soy protegido. Estando en Cristo Jesús. Pero la sangre tipifica su sacrificio. Somos reconciliados con Dios, somos hechos aceptos para con Él. Por eso Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién tenemos entrada? Por la fe a esta gracia. A esta gracia. Entonces la reconciliación es por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Si usted y yo pecamos, ¿a quién vamos a recurrir? A Jesucristo. Y Jesucristo, no solo decir Jesucristo, sino a su sacrificio, a su expiación. Recurrir a ese sacrificio tan maravilloso que hizo por nosotros. Y dice, y por nuestra indisposición y total incapacidad para volvernos a Dios, nos dio el oficio, hoy trajo el oficio de rey. Porque nosotros estamos indispuestos para ir a este reino. No tenemos la capacidad por sí mismo de volvernos a Dios. Pero cuando Él toma la autoridad tanto en el cielo y en la tierra, ocurre lo que habíamos estado estudiando con los hermanos, la gracia irresistible. Cuando Dios lo llama como rey, como el dueño de todas las cosas, usted lo llama, ¿usted puede volver atrás? ¿Usted puede resistir la gracia de Dios? No, porque cuando Él lo llama con su autoridad de rey, Él es el Señor, yo lo sigo. Ven y sigue. ¿Y qué hace? Lo sigue. Porque eso es lo que es su oficio de rey. Entonces, por nuestra incapacidad de volvernos a Dios, para nuestro rescate, para la protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real. Es decir, si Él es el rey de todas las cosas, ¿quién nos puede hacer daño? Por eso el apóstol Pablo que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que santifica. ¿Quién es el que murió? Cristo. Y no solo murió, sino que también resucitó. Y ahora está donde sentado, a la diestra de la majestad de las alturas. Por eso Él después concluye y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, peligro, espada, lo alto, lo profundo, principados, potestades, alguna cosa creada, ¿lo puede separar del amor de Cristo? No, porque su oficio como rey, como soberano, está por encima de todo. Si un presidente nos impide servir a Cristo, ¿qué pasa ahí? ¿Podrán ellos impedir? No. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro? Es necesario que obedezca a Dios antes que a nosotros. Prefiero morir que negar a mi Cristo.
porque Él tiene su oficio como rey. Dice, necesitamos de su oficio real para convencernos, para someternos, para atraernos con su autoridad, para sustentarnos a causa de su debilidad, para librarnos a causa de nuestra falta de protección y para presentarnos para sí con su oficio real. Vamos a Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Dice así la palabra de Dios. Apocalipsis 5:10. Dice así, y vamos a leer desde el verso 8, para que entendamos un poco el contexto. Dice Apocalipsis 5:8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Es decir, Él fue degollado, Él fue sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es decir, si Él es la autoridad máxima por encima de todas las cosas, somos participantes de su reino, porque Él es el rey, solo el rey, solo el rey, ¿no? No, Él es el rey de reyes Y Señor de y señores. Señor de señores. Él no es solo rey, Él es el rey de los reyes y Señor de señores. Es decir, Él es el gobernante de los gobernantes. Él es el presidente de los presidentes. Por eso el apóstol Pablo dice, no vayan en contra de las autoridades, porque han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Amén. Dios coloca reyes y Dios saca reyes. Así es. Es decir, si un presidente está, es porque Dios lo ha permitido hacer. Porque Él gobierna sobre todo. Él gobierna sobre todo y Él traerá prontamente y consumará su reino por siempre. A un reino que no será jamás removido, como dice el libro de Dios. En conclusión, el oficio de mediador no puede ser traspasado a ninguna persona. Estos 3 oficios son parte de la gracia de Dios, ya que necesitamos de su oficio profético a causa de nuestra ignorancia. Gracias damos a Dios que nos ha dado a conocer al Padre. Necesitamos de su oficio profético, de su oficio sacerdotal a causa de nuestra separación con Dios, en imperfección por nuestro pecado. Él nos reconcilia y nos pone aceptos delante de Dios, porque en su oficio de sacerdote siempre somos perdonados y somos aceptados por medio de su sacrificio. Y el oficio de rey, necesitamos de su oficio de rey para nuestro rescate y protección de nuestros enemigos, pues Él gobierna sobre todo y ninguno puede prevalecer contra Él. Por eso Isaías, cuando vio que el reino de Israel estaba decayendo, él en una visión, en Isaías 6, ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Qué es lo que quiso ver en esa visión? Aquí en el mundo quizás pueden estar pasando muchas cosas, pero Él sigue reinando. Amén. Quizás aquí se nos puede venir persecución, pero Él sigue reinando. Amén. Quizás puede pasar muchas cosas en nuestra vida, pero hay una cosa, Él sigue reinando. Amén. ¿Cuáles son los 3 oficios? Rey, sacerdote y Y profeta. profeta. Amén. Rey Sacerdote. y profeta. Amén. ¿Y este oficio puede ser traspasado ahora? No, No. porque Él es el único Rey de mediador entre Dios y los hombres. y los hombres. Vamos a orar a nuestro Dios. Yo voy a rogar a mi hermano José que pueda orar por la palabra del Señor y que pueda también
Orar para que el Señor nos guarde nuestro regreso a nuestro hogar y nos guarde también esta noche. Por favor. Padre amado, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos ha enseñado a través de la Escritura, Señor, que eres, sobre todas las cosas, eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Que gobiernas por sobre todo, Señor. Gracias, Señor, porque tú reinas en cada uno de nosotros, Señor. Que no hay ninguno como tú, Señor, que intercedes ante el Padre, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el llamado, Señor. Y gracias por escogernos, Señor, como tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que nos guardes, Señor, que nos cuides, Señor. Nos dejes, Señor, en esta semana que se viene, Señor mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados en el Señor, que tengan una muy buena noche.